Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema que es muy controversial entre todos y que la verdad pues queremos que ustedes poco a poco vayan conociendo mucho más acerca de los carbohidratos. Desde todo nuestro tiempo se nos ha hablado mucho sobre ellos, ¿no? Que si los tenemos que dejar, si estructurarlos, cómo hacerlo. Entonces, justo en este webinar vamos a estar platicando mucho acerca de ellos para que conozcan toda la realidad y todos lo que sucede a través de los carbohidratos, ¿no? También justo queremos darles unos 5 tips y justo de esto platicamos en este webinar, que es 5 tips para que puedan combatir contra ese miedo a los carbohidratos que usualmente yo creo que todos hemos pasado y hemos estado en esa situación en donde de verdad el miedo a comer un carbohidrato, el miedo a comerme una pasta, un arroz, una tortilla, me genera mucho estrés dentro de mi cuerpo y sobre todo dentro de mi mente. También esto me puede afectar mucho y empezar a hacerme como ideas acerca de qué son los carbohidratos, cómo me pueden llegar a afectar. Entonces, la verdad es que esta plática va a estar muy interesante porque vamos a poder conocer mucho más acerca de ellos, conocer la realidad acerca de los carbohidratos y pues a partir de esto, con estos 5 tips para empezar a combatir con este miedo eh, que cada día se nos puede llegar a presentar y sobre todo para empezar a trabajar también junto con mi plan de alimentación y que vean que la realidad de los carbohidratos es que no son malos, sino que tenemos que tener un balance y saber cómo estructurarlos para que a partir de esto, pues todo mi plan de alimentación mejore y también tenga resultados dentro de la pérdida de peso, ¿no? Entonces, justo les invitamos a que disfruten este webinar, a que cualquier duda, cualquier sugerencia, con muchísimo gusto está este espacio abierto para ustedes, para que lo puedan disfrutar y aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a empezar a platicarles de estos 5 tips para combatir el miedo a los carbohidratos, ¿va? Entonces, justo para empezar, queremos enfocar estos 5 tips en su pérdida de peso y sobre todo manejar, como les digo, una mejor relación con los carbohidratos. Yo creo que todo, desde que yo me acuerdo que soy chiquita, siempre se ha trabajado como un miedo muy especial con este tema. Es un tema muy controversial, es un tema un poco complicado también de establecer. Sin embargo, es un tema súper importante para una pérdida de peso saludable, para llevar un objetivo bueno, una relación buena con tus alimentos y poderlo establecer desde siempre, ¿no? La verdad es que justo les queremos platicar de estos 5 tips que la verdad nos han ayudado muchísimo en consulta para que ustedes los conozcan y puedan establecerlos día tras día y estarlos enfocando. Y pues justo les vamos a platicar de nuestro objetivo en estos 5 tips, ¿no? El primero es justo que ustedes conozcan su importancia, para qué sirven los carbohidratos y todo lo que es un carbohidrato, desde lo más simple, la función y cómo me pueden ayudar día a día este tema, ¿no? Este punto, estos carbohidratos. También vamos a hablar mucho, nuestro segundo punto va muy de la mano del primero, porque existen diferencias de carbohidratos. Y claro, que no todos los carbohidratos son iguales, sin embargo, más adelantito vamos a desarrollar mucho más este punto. También les queremos platicar justo de una dieta modular, porque claro que el orden de cómo comemos afecta nuestro resultado dentro de nuestro cuerpo. Les vamos a explicar qué es una dieta modular y cómo se trabaja una dieta modular y cómo se lleva a cabo, además de los beneficios que podemos encontrar dentro de una dieta modular. Y justo el último punto, que creo que es uno de los más importantes, es validar su progreso, ¿no? Que sepan que un seguimiento es muy importante para saber cómo están funcionando los carbohidratos en tu cuerpo y cómo se están estructurando, si de una buena manera, de una mala manera.
si están afectando tu metabolismo, si no, y a partir de esto empezar a generar enfoques también junto con tu nutrióloga cada semana para poder darle un seguimiento y te sientas mucho más tranquilo en este miedo que tenemos justo para los carbohidratos. Entonces, justo de todo esto vamos a estar platicando. Estos van a ser nuestros 5 enfoques que queremos que ustedes conozcan y tengan una mejor relación. Eso es nuestra principal meta, ¿no? Que al final de esta plática ustedes tengan una muy buena relación con sus carbohidratos y que quitemos este miedo que siempre hemos tenido hacia ellos, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer tip. Conoce su importancia. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Aliados o enemigos? Creo que esta es la primera pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿Será que es un aliado para mi cuerpo? ¿Que no es un aliado? ¿Que es un enemigo más para él? Entonces, justo este enfoque de nuestro primer punto es que ustedes conozcan si en realidad son unos aliados en mi cuerpo, si son beneficios, o sea, si me generan beneficios o si en realidad son los enemigos que siempre nos han pitado, ¿no? Como un malo en nuestra historia, ¿no? Entonces, justo vamos a estar platicando en este primer punto de qué son los carbohidratos. Y para ello tenemos esta lámina que dice la verdad de los carbohidratos. Justo para empezar a que ustedes empiecen a saber qué es los carbohidratos, es que la principal importancia de ellos es que nos brindan energía en el cuerpo. Ese es el principal enfoque de un carbohidrato. El carbohidrato es nuestro mayor, podríamos decirlo así, como combustible, ¿no? Si ustedes se imaginan un coche, pues ¿qué necesita? Gasolina para funcionar. Justo los carbohidratos son como esa energía que nuestro cuerpo o como ese combustible que ese coche necesita, ¿no? Entonces, la verdad es que su mayor importancia es que los carbohidratos generan una buena energía en nuestro cuerpo, nos hacen estar activos, nos hacen estar con todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestro cuerpo funciona a través de carbohidratos. ¿Por qué? Porque son la principal fuente de energía cuando yo ingiero algún alimento para que yo pueda rendir en todas mis actividades. Entonces, esa es la mayor importancia de un carbohidrato y ese es el principal enfoque que me gustaría que no se perdieran y que no dejaran de lado, ¿no? Que sepan que un carbohidrato es justo uno de mis mejores aliados para que yo pueda llegar a tener energía, ¿no? Además de eso, también tiene diferentes funciones un carbohidrato. Sin embargo, la más principal es justo mi fuente de energía para poder rendir en todas mis actividades. Además de ello, un carbohidrato también genera muchos beneficios dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ello hay muchos órganos que no pueden sobrevivir si yo no tengo carbohidratos. Principalmente dos, que esto es también algo muy importante. Hay dos órganos que no pueden vivir si yo no tengo carbohidratos. Y uno de ellos es el cerebro y la otra, todos los músculos de mi cuerpo. Entonces, si ustedes ven, la verdad es que pues músculos tenemos mucho en todo el cuerpo y el cerebro, que es nuestro principal también motor para poder pensar, estar bien, estar activo, desarrollar mis actividades, pues es de los principales que he llegado a tener su función y que necesita un carbohidrato. Entonces, la verdad es que no son enemigos, porque al final de cuentas mi cuerpo lo necesita. ¿Por qué? Porque son aliados para mi cerebro, son aliados para mi músculo y me dan mucha energía. Esa es la verdad dentro de un carbohidrato, que esa es su función principal. Entonces, pues es muy importante que conozcan este punto y que sepan que en realidad un carbohidrato nos genera este bienestar en cerebro, en músculos y en nuestro diario. ¿Por qué? Porque nos brindan mucha energía. Entonces, eso es lo principal de un carbohidrato. Además de ello, como tercer punto, podríamos mencionar que el estado de ánimo también se ve muy influenciado con el consumo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos hacen sentir satisfechos, nos hacen sentir concentrados, nos hacen sentir de buenas
Y todo esto obviamente afecta el cómo me siento. Entonces, estos tres principales enfoques de un carbohidrato son lo que necesitamos que ustedes conozcan y que se queden con esta verdad, que en realidad para poder trabajar estos tres enfoques los necesito y por ende son un gran aliado en mi plan de alimentación. Y esto es siempre, ¿no? Desde que somos chiquitos hasta que envejecemos, el carbohidrato siempre va a tener estas funciones. Y es por eso que es muy importante que se pueda establecer siempre una buena relación con los carbohidratos. Además de eso, la última, otra de las ventajas es que sirven como reserva de energía, sobre todo los carbohidratos simples que generan, que cuando se tiene un exceso de ellos, se genera una reserva dentro de mi cuerpo, por lo que esto hace que hasta cierto punto aquí muchos piensen que aquí por eso es la parte en que muchos dicen que son nuestros enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un exceso de, por ejemplo, carbohidratos simples, pues sí, van a reservar esa energía por medio de grasa corporal. Sin embargo, por eso es muy importante que ustedes sepan que el equilibrio dentro de mis carbohidratos, tanto simples como complejos, que es el siguiente punto que vamos a estar platicando para que ustedes también conozcan que hay diferencias, pues sí, también importa mucho en la parte de la reserva de energía y que es de ahí donde puedo tener también hasta cierto punto grasa corporal en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, esa es la verdad de los carbohidratos. No son nuestros enemigos, son nuestros aliados y la verdad es que tenemos muchas funciones que, como pueden estar revisando en esta lámina, nos ayudan mucho a establecer, ¿vale? Ahora, justo, nuestro segundo tip es, ustedes deben de integrar complejos versus simples. No todos, aquí la pregunta es, ¿todos los carbohidratos son iguales? Claro que no. Hay diferencias dentro de los carbohidratos. Hay dos grupos que justo vamos a platicarles para que ustedes los conozcan y sepan y empiecen a identificar cuáles son y cuáles son los que puedo llegar a integrar dentro de mi plan de alimentación. Y son dos principales. El primero es el complejo, un carbohidrato complejo. Estos, ¿por qué se llaman complejos? Porque en este grupo pueden encontrar a todos los cereales integrales, como por ejemplo el pan, la tortilla, los frijoles, el camote, el maíz, el arroz, la pasta hasta cierto punto, y todos estos carbohidratos son complejos porque cuando yo los como se tiene un proceso de digestión un poco más lento que los otros tipos de carbohidrato. Entonces, ¿a qué me ayuda a que este grupo de complejos tenga yo una buena estructura dentro de mi alimentación? ¿Y por qué es importante siempre preferir este grupo? Porque como la parte de la digestión es más lenta, esto también provoca que mis picos de insulina y glucosa, que están relacionados con la reserva de energía y de grasa corporal, no sean en exceso y sean algo mucho más controlado. Que esa energía que yo recibo en todo el día sea de manera paulativa y que no sea de inmediata y luego me dé un bajón. Estos complejos me ayudan a sentir saciedad en el cuerpo y además de eso, por sus granos enteros, también benefician mucho a la parte del estreñimiento y a mejorar síntomas gastrointestinales y a darme fibra. Entonces, me van a ayudar mucho estos complejos a que no generen estos picos de insulina en mi cuerpo, que a la vez forman grasa corporal y también a mejorar síntomas como estreñimiento por la cantidad de fibra que siempre contienen. Entonces, es muy importante que ustedes siempre traten de enfocar los carbohidratos como para los complejos, que son lo mejor que le podemos dar, ¿no? También tenemos el otro grupo, que justo son los carbohidratos simples. Estos están identificados o los puedes empezar a notar dentro de tu plan de alimentación, como por ejemplo en la miel, en los dulces, en donas, pastelería, también en todo el pan dulce, en el azúcar de mesa, mermeladas e incluso hasta cierto punto
una que otra fruta, ¿no? Bueno, las frutas, que también, aunque traen un poquito de fibra, también vienen considerándose dentro de los carbohidratos simples. Y todos estos, cuando no se tiene una buena relación y cuando prefiero integrar carbohidratos simples en vez de complejos, lo que van a generar es que, como dice su nombre, son carbohidratos que no tienen a lo mejor tanta estructura y que cuando yo los consumo me generan justo lo que yo les hablaba de los complejos, picos de insulina elevados y que a la larga esto me hace que yo tenga más grasa corporal. Además de esto, pues estos carbohidratos simples están relacionados también con tu circunferencia de cintura y con tu grasa visceral. Entonces, cuando yo consumo un exceso o mucha cantidad de estos carbohidratos, pues esos son los efectos que va a tener mi cuerpo. Por eso es muy importante que ustedes empiecen a establecer la diferencia dentro de sus alimentos, empiecen a enfocar cuáles son complejos, cuáles son simples y siempre, siempre, siempre preferir a los complejos de los simples. ¿Por qué? Porque me va a brindar mucho mejor y muchos más beneficios el que yo tenga una alimentación más que nada con alimentos complejos, ¿ok? Los simples sí se pueden establecer dependiendo de cada individuo y por eso también es muy importante que siempre acudan con un nutriólogo o un profesional de la salud que les ayuden a generar esta relación buena entre complejos y simples. Además de que también, pues si ya tienen una patología o alguna enfermedad diagnosticada, pues bueno, les van a dar mucho más estructura de estos dos tipos de carbohidratos que se establecen en la parte de mi alimentación. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro segundo tip, que siempre diferencien y prefieran más la parte de complejos de los simples, ¿vale? Ahora, nuestro tercer tip, que también creo que es importantísimo, es basar su plan de alimentación en una dieta modular. Ahorita les vamos a explicar justo qué es una dieta modular, pero es muy importante que se queden que el orden de cómo yo voy ingiriendo mi alimento a través de, de mi tiempo de comida es muy importante y le da mucha relevancia en mi cuerpo, ¿ok? Y justo de esto se basa la dieta modular, ¿vale? Los beneficios de esta dieta modular son la regulación de estos picos de insulina para no hacer que trabaje más tu páncreas y que tengas una buena estructura en estos picos de insulina, ¿no? Además de que ayuda a regular estos picos de insulina, estos picos ayudan a que no se genere tanta grasa corporal en el cuerpo y a trabajar con niveles más bajos, perdón, en temas de inflamación celular. Entonces, la verdad es que estás teniendo muchos resultados, tanto en la regulación de picos de insulina, como en temas de inflamación, como en temas de grasa corporal al llevar esta dieta modular. Y también es algo muy padre esta dieta modular, ya que bueno, hemos visto mucho que siempre cuando nosotros enfocamos nuestros alimentos, sobre todo, por ejemplo, en el desayuno, la comida y la cena, lo que más enfocamos siempre es en generar una planeación de mi plan de alimento o de mi tiempo de comida que esté basado en carbohidratos, ¿no? O sea, todo lo giramos en medio de los carbohidratos. Es como de, bueno, quiero tortillas. Ah, bueno, ¿cómo las voy a meter? O quiero trabajar pan, ¿cómo lo voy a meter? Y este enfoque tampoco está tan bien estructurado. Entonces, esta parte de una dieta modular busca que justo dejes de generar esta planificación de tus alimentos y dejar de priorizar tanto a los carbohidratos y poder trabajar con otros grupos de alimentos como son las grasas, las proteínas y las verduras, ¿ok? Entonces, la verdad es que estos beneficios dentro de una dieta modular también te pueden ayudar muchísimo a poder establecer mucho mejor tus carbohidratos y a tenerlos mucho más estructurados y además de eso, pues trabajar buenos enfoques dentro de la parte de tus alimentos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tiene que implementar
esta parte de una dieta modular es justo, como yo les decía, el orden de cómo tengo que incluir mis alimentos en los tiempos de comida, principalmente en desayuno, comida y cena, ¿ok? Y claro, como yo les decía desde el inicio, el orden importa. Entonces, para poder empezar con este orden, lo primero que vamos a meter son verduras. Las verduras son alimentos que dentro de su composición tienen antioxidantes, tienen fibra, tienen vitaminas y tienen minerales. Su digestión aproximadamente es de 1 hora y ustedes pueden incluir la verdura en cualquier tiempo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en una sopa o en una ensalada, pero sí es muy importante que si ustedes, por ejemplo, en la comida pueden establecer primero la ensalada o una sopa de verduras o a lo mejor algún otro complemento que sea verdura, es el primer alimento que yo voy a ingerir, ¿ok? El segundo punto o el segundo alimento que yo tendría que meter es la grasa. La grasa, principalmente grasa buena, como el aceite de oliva, el aguacate, nueces, semillas, almendras, pistache, todos estos grupos de alimentos o grasas que consideramos como grasas buenas, porque ayudan a aumentar el colesterol bueno y contienen omega 3, que el omega 3 también nos ayuda a trabajar justo con los picos de insulina y el omega 3 es un alimento antiinflamatorio, que justo como les decía en un inicio, los carbohidratos también simples pueden generar mucha inflamación dentro de mis células. Entonces, al yo establecer primero mis verduras y luego mis grasas, trabajo con alimentos antiinflamatorios para también no someterle más estrés al cuerpo, ¿ok? Y el tercer punto sería mis proteínas. ¿Por qué? Proteínas como el pollo, el pescado, el salmón, siempre favoreciendo justo el omega 3, huevo, incluso hasta jamón, que aunque es un embutido y no se recomienda tanto, pero también es considerado una proteína, pues nos ayudan a regular la saciedad y la función muscular dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces, me van a ayudar a que yo al meterlos como tercer punto me empiece a sentir lleno y no solamente eso, sino que dentro de mi cuerpo me va a empezar a generar una buena función dentro del músculo. Estos tardan más o menos unas 3 horas en procesar y es muy importante que en desayuno, comida y cena siempre tengas una muy buena relación dentro de tus proteínas. Que busques que nunca te quedes sin incluir una proteína en estos tiempos. Y ya para terminar, justo el cuarto alimento que yo ingeriría hasta el último sería el tema de los carbohidratos. Sobre todo, por ejemplo, los complejos, que fue uno de los puntos que ya revisamos arriba, que son la papa, la pasta, las tortillas, el camote, el pan de caja. Entonces, todos esos carbohidratos son carbohidratos ya complejos, al igual que la avena, por ejemplo, me van a ayudar a tener energía, como ya lo vimos, porque al final de cuentas son carbohidratos y esa es una de las principales funciones, pero también me van a ayudar a tener fibra, a sentirme lleno y como yo los estoy ingiriendo hasta el último, no van a generar tantos picos de insulina. ¿Por qué? Porque ya llevé las verduras, ya llevé las grasas, ya llevé las proteínas y al final con mis carbohidratos cierro mi alimentación. ¿Para qué? Para que me ayude a que no genere picos, a que regule este tema inflamatorio y a trabajar también en temas de digestión, ¿vale? Entonces, esta dieta modular se las recomendamos muchísimo, que la pueden llevar a cabo, que la prueben para que vean la verdad, la mayoría de los beneficios que se pueden llegar a tener en temas de saciedad y pues todos los beneficios que ya les platicamos arriba, ¿no? Entonces, acuérdense siempre de llevar este orden. Verduras, grasas, proteínas y carbohidratos hasta el final para que ustedes lo puedan implementar, ¿vale? Entonces, este sería nuestro tercer tip. Nuestro cuarto tip, justo creo que es el punto más importante también, que ustedes conozcan por qué no los podemos quitar por completos y es mucho mejor llevar siempre un balance dentro de mi alimentación. Aquí les vamos a dar estas 4 razones para que ustedes vean el por qué no tengo que quitar los carbohidratos por completo. Muchas veces les digo, hemos escuchado hablar infinitamente la típica frase de decir, ay, quiero bajar de peso. Bueno, pues quítate todo, quítate las tortillas, quítate el arroz, quítate la pasta, quítate todos los carbohidratos y vas a ver qué rápido bajas de peso. Hasta cierto punto
es importante que sepan que esto no es algo sostenible, que es nuestra primera razón. ¿Por qué? Porque esto no me ayuda a tener saciedad. Los carbohidratos, como les dije, me generan saciedad en mi cuerpo y me voy a sentir con hambre todo el día. A lo mejor y puedo llevarlo un día, pero a lo mejor ya el segundo día ya quieres, o sea, comerte todo lo que no has comido. ¿Por qué? Porque tienes tanta hambre que puede llegarte a generar periodos de atracón, que justo eso ahorita lo vamos a platicar, pero es muy importante que sepan que por lo mismo no es algo sostenible que pueda llevar para toda la vida. Porque justo nuestra segunda razón para no quitarlos es porque nuestros carbohidratos en realidad es nuestra fuente principal de energía. Si los quito en todo el día, pues voy a tener una falta de energía. Y eso no me va a ayudar porque no voy a tener glucosa en mi cerebro, no me voy a poder concentrar y voy a tener sueño todo el día. Entonces, esa es una de las también razones por las cuales no les recomendamos quitarse los carbohidratos por completo. Además de eso, también justo viene la pérdida de músculo. ¿Por qué? Porque el músculo sí se alimenta de proteínas, pero también se alimenta de el carbohidrato, sobre todo, por ejemplo, los complejos. Entonces, cuando yo me quito la pasta, cuando yo me quito el arroz, cuando yo me quito todo, también puedo llegar a perder mucho peso, pero que este peso sea por medio del músculo. Y lo que nosotros no queremos es que ustedes pierdan músculo, sino que al contrario, tengan un buen mantenimiento o aumento de la masa muscular y su parte de masa muscular no se vea afectada, sino que siempre sea la grasa corporal. ¿Ok? Entonces, eso también es una de las principales razones por las cuales no les recomendamos así, darse de a golpe los carbohidratos. Y la última es porque pues justo les genera un malestar en el cuerpo impresionante. Si a mí me quitan los carbohidratos, sinceramente, desde mi punto de vista, yo me siento con dolor de cabeza, me siento de malas, me siento sin energías, no quiero que nadie me hable, porque pues sí, me genera un malestar muy feo, porque pues es la fuente principal de mi cuerpo. Entonces, me genera malestar en el ánimo, me puedo llegar a sentir con estreñimiento, inflamadísima, y pues al final de cuentas, eso me genera un malestar completo en todo mi cuerpo. Entonces, no les recomendamos que se los quiten, sino que al contrario, puedan incluirlos de una manera más sana, ¿ok? Y para terminar justo este punto, les quiero platicar de esto que tenemos a ciencia, que es lo que pasa. Generalmente empezamos aquí, ¿no? En donde yo digo, bueno, quiero bajar de peso, voy a dejar todos los carbohidratos, todos, absolutamente. Entonces me voy a generar lo primero, que es una restricción, ¿ok? Entonces me restringo. Voy a empezar a sentir este malestar de que me va a faltar energía, me va a faltar ánimo, me va a doler la cabeza, y entre este malestar va a existir uno principal, que es el tercer el circulito, que es el hambre. Voy a empezar hasta cierto punto, les digo, a empezar a sentir mucha hambre, porque los carbohidratos me generan saciedad. Entonces, dentro de todo ese malestar, el más importante puede ser el que yo tenga hambre. Y entonces voy a decir, ya no puedo más, no me los puedo quitar por completos y me voy a dar un atracón en donde voy a consumir muchísimos carbohidratos, incluso más de los que puedo establecer en un tiempo de comida. Entonces voy a comer y comer y comer y comer y al final de cuentas, otra vez, ¿qué creen que va a pasar? Pues digo, no manches, si mi objetivo era bajar de peso, me voy a empezar a sentir con inflamación, con estreñimiento y eso a la vez me va a empezar me voy a sentir muy mal y muy mal también sentimentalmente porque no lo pude lograr. Y entonces va a aparecer el sentimiento de la culpa. Y esta culpa lo que va a hacer es que me va a decir, bueno, como ya me siento culpable porque ya me comí todos los carbohidratos que necesitaba y que me dije que me iba a quitar, ah, bueno, entonces vuelve nuevamente a aparecer el tema de una restricción. Y volvemos a este ciclo de la limitación en donde es un ciclo que no termina.
Entonces, también por eso les recomendamos que no se quiten por completo los carbohidratos, sino que los mantengan con una buena estructura. Y al final de todo, como me di el atracón, cómo me sentí culpable, cómo todo esto generó picos de insulina, generó estrés dentro de mi cuerpo, lo que va a llegar a hacer es que al contrario de bajar de peso, vas a aumentar de peso o vas a ir y también puedes llegar a aumentar de grasa, generando un rebote al no llevar una buena relación dentro de mis carbohidratos. Entonces, es por eso que no se los recomendamos para nada, ¿vale? Y pues el último punto justo es que ustedes validen su progreso. Como yo les dije, semanalmente es muy importante que ustedes vean los beneficios. La verdad es que dentro de Nutres podemos platicar y podemos decirles que hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes al trabajar una buena relación de sus carbohidratos, ¿no? Semanalmente los apoyamos, los guiamos, vamos explicándoles todo lo verdad, todos los beneficios, todos los buenos resultados de tener una buena relación dentro de carbohidratos, de no quitármelos, de ver cómo vamos funcionando cada semana, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos tenido resultados muy buenos de pérdidas de peso sin quitar todos los carbohidratos, sin hacerlo algo imposible, sin hacerlo algo no sostenible. Entonces, les recomendamos muchísimo, muchísimo, muchísimo que tengan un seguimiento siempre semanal, ¿no? Con esto ustedes van a estar viendo su aumento o pérdida de peso, su grasa corporal, cómo se va moviendo junto con los carbohidratos, el aumento de músculo que pueden llegar a tener por el tema de incluir de una buena fuente de carbohidratos complejos, disminución de circunferencia, grasa visceral y también cambios en su cuerpo, cambios en cómo se ven, cambios en su estado de ánimo, en cómo se sienten, cómo va su estado de energía, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros les recomendamos muchísimo siempre que ustedes tengan un seguimiento semanal para que vean cómo en realidad los carbohidratos no son nuestros enemigos, sino que son nuestros grandes aliados, que puedan sentirse más cómodos con ellos y que puedan ver todos los resultados que se pueden trabajar junto teniendo un buen seguimiento dentro de mi plan de alimentación junto con ellos, ¿vale? Entonces, claro que les recomendamos mucho este 5, que validen siempre su progreso semanalmente para que al final de cuentas ustedes puedan llevarlo a cabo, ¿vale? Y pues esos son nuestros 5 puntos. Esperamos que les ayuden mucho y que esto les ayude a quitarse todas esas malas ideas que yo tenía de los carbohidratos. ¿Para qué? Para que pues combatamos contra esas creencias que siempre se nos establecen, ¿vale? Y pues ya para terminar tenemos justo estas 2 preguntas que justo es que si comer la fruta en la noche me afecta. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque mi metabolismo es lo mismo en la mañana que en la noche. Lo que sí es importante es que siempre vean una buena relación dentro de sus carbohidratos y que sepan cómo irlos estructurando. No me afecta comer fruta en la noche. Es la verdad, lo mismo si me la como en la noche a la mañana. No pasa nada. Hay que ayudarnos a quitar esta creencia y a combatir contra este miedo, que sé que es un poco difícil, pero la verdad es que pues por eso estamos nosotros, para acompañarlos y guiarlos en este proceso y se sientan cada vez más seguros de combatir contra estas creencias que se generan, que no son nada correctas. Y otro de ellos es cuántos carbohidratos necesito comer en todo el día. La verdad es que eso siempre, por eso les recomendamos que tengan un seguimiento con un profesional de la salud, porque ellos les van a poder ayudar a saber cuántos carbohidratos necesitan, a guiarlos, a estructurarlos, ya que ustedes siempre tengan una buena relación dependiendo de su enfoque, ¿no? Hay que ver cómo es también la parte de la edad, la parte del sexo, su estatura, todo eso es un enfoque que se genera ya dentro de una consulta y con eso y con su objetivo, ya sea aumentar de peso, bajar de peso o cualquier otro enfoque, pues también establecer una buena estructura de carbohidratos en todo el día. Entonces, pues bueno, esas son nuestras 2 preguntas que respondemos para ustedes y pues muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por estar en este webinar que es súper importante y que yo creo que cada día tenemos que combatir contra estas creencias que se generan de los carbohidratos, pero bueno,
Aquí ya tenemos 5 razones por las cuales no me tengo que quitar los carbohidratos, tengo que quitarme el miedo y cómo lo puedo lograr, ¿vale? De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, aquí están nuestros teléfonos y nuestras ubicaciones para que se contacten con nosotros y pues estén junto de la mano de un profesional de la salud dentro del equipo de Nutre. Les mandamos